Vamos a viajar a una época fascinante, los siglos XIII y XIV. Imaginaos por un momento las grandes catedrales góticas creciendo hacia el cielo, las primeras universidades bullendo de gente, de ideas. Pues bien, justo ahí, en medio de todo ese jaleo, se estaba librando una batalla. Pero no una de espadas, no. Era una batalla de ideas, y en el centro de todo, dos gigantes enfrentados, la fe y la razón. Y en el fondo, todo se reducía a una pregunta que lo cambió todo. ¿Se puede explicar la fe con la razón? O sea, ¿pueden la lógica y la revelación divina ir de la mano? ¿O son como el agua y el aceite? Y ojo, que esto no era un debate de salón, ¿eh? La respuesta a esta pregunta iba a definirlo todo, la forma de entender el universo, a Dios y el papel del ser humano en el mundo. A ver, para entender bien la que se lió, primero tenemos que ponernos en situación. ¿Cómo era el mundo del saber antes de todo esto? Pues durante siglos el conocimiento estaba, por así decirlo, encerrado, refugiado entre los muros de los monasterios. Eran los monjes los que guardaban todo ese tesoro, copiaban a mano, una y otra vez, los manuscritos antiguos, preservando el saber. Y aquí lo vemos claro, ¿verdad? Son dos mundos, dos formas de entender el conocimiento que chocan de frente. Por un lado tenemos el modelo del monasterio. Su objetivo era preservar, sí, pero siempre para que todo el saber estuviera al servicio de la fe cristiana. La teología era la reina de las ciencias. Y por otro, el ideal que venía de la antigua Grecia, de la Academia de Platón. Ahí la cosa era muy distinta. Se buscaba el saber por el saber, de forma abierta, para formar a los mejores gobernantes y mejorar la sociedad. Vamos, que no tenían nada que ver. Y de repente, ¡boom!, algo irrumpe en este panorama, algo que lo va a poner todo patas arriba. A través de traducciones que llegaban del mundo árabe, Occidente redescubre a Aristóteles. Pero no trocitos sueltos como hasta entonces, no, redescubre toda su obra, un sistema de pensamiento completísimo y coherente. Imaginaos el shock. Fue una auténtica bomba. De pronto tenían entre manos un sistema filosófico que lo explicaba todo, el mundo, la ética, todo, basándose solo en la lógica y en lo que se podía observar, sin necesidad de recurrir a la revelación cristiana para nada. Era brillante, era potente y, claro, era pagano. El susto fue tan grande que al principio la reacción fue de miedo total. De hecho, en París, allá por el 1210, se llegó a prohibir su estudio. Así de fuerte fue el impacto. Pero claro, prohibir las ideas no suele funcionar, así que la respuesta a largo plazo no fue esa, sino todo lo contrario, la integración. En esas nuevas universidades, que estaban naciendo por toda Europa, lugares llenos de vida como París u Oxford, se empezó a gestar un nuevo método, la escolástica. Y el objetivo era monumental, nada menos que coger la filosofía de Aristóteles, esa que tanto miedo daba, y usarla como una herramienta para entender mejor la propia fe cristiana. Y si la escolástica fue, digamos, el plano, el gran arquitecto de todo esto fue un dominico que seguro que nos suena, Santo Tomás de Aquino. Su proyecto era, de una ambición increíble. Se propuso construir una especie de catedral del pensamiento, un edificio gigantesco donde la fe y la razón no solo pudieran vivir juntas sin pelearse, sino que además se ayudaran, que se iluminaran la una a la otra. Y todo su sistema se basaba en una idea sencillísima pero a la vez revolucionaria. Y es esta, la verdad es una, punto. El razonamiento era impecable. A ver, si Dios es la fuente tanto de la razón como de la fe, ¿cómo van a contradecirse? Es imposible. Si parece que hay un conflicto, el problema no está en la fe, está en nuestro entendimiento, que es limitado. Así que aquí está la clave de todo. Lo que hace Tomás de Aquino es una jugada maestra. Convierte lo que era una amenaza en la mejor de las herramientas. Toda esa lógica de Aristóteles, con sus ideas sobre la materia, la forma, la sustancia, se convierte en el andamio perfecto para construir una comprensión más profunda de los misterios de la fe. Ojo, la razón no sustituye a la fe, ni mucho menos. La razón se pone a su servicio. La ayuda a explicar y a entender lo que la revelación ya nos dice. Esto es la cima del pensamiento del siglo XIII, una síntesis increíble. Pero, como suele pasar en la historia, ese equilibrio tan perfecto, esa catedral del pensamiento tan bien construida, no iba a durar para siempre. Avanzamos un poco en el tiempo, nos metemos en el siglo XIV, que fue una época de muchísimas crisis. Y con esa crisis aparece una nueva forma de pensar que choca frontalmente con la de Santo Tomás. A esta nueva corriente se la llamó la Vía Moderna, y su figura clave fue un franciscano, Guillermo de Ockham. Y aquí la historia da un giro de guión total, porque Ockham se carga básicamente toda la síntesis de Santo Tomás. Dice, a ver, ¿por qué nos empeñamos en juntar la fe y la razón en un único sistema? Y propone algo que en ese momento sonó radical, separarlas. Argumenta que son dos cosas distintas, que juegan en ligas diferentes. La fe, para las cosas de Dios, de la teología,
y la razón para el mundo que podemos tocar y experimentar, para la lógica. Es que su enfoque, si lo pensamos bien, es increíblemente moderno. Occam defiende que para conocer el mundo hay que basarse en lo que vemos, en la experiencia, y aplicar una lógica súper estricta. De hecho, de ahí viene el famoso principio de la navaja de Occam. Su idea era que no hay que complicarse la vida con teorías que no se pueden demostrar. Hay que ir a los hechos, a lo observable. ¿Nos suena de algo? Pues claro, es que esto es básicamente la semilla del método científico moderno. El impacto de esta idea fue un terremoto, un auténtico seísmo intelectual, porque al decir la razón va por un lado y la teología por otro, lo que hizo en la práctica fue liberarla. Le dio a la razón su propio campo de juego. Y esto abrió la puerta de par en par a que se pudiera estudiar la naturaleza por sí misma, sin tener que hacer que todo encajara con la teología. Y de ahí, de esa libertad, nacerían las bases de la física, las matemáticas, vamos, de la ciencia moderna. Y con esto, aquella gran unidad del pensamiento medieval se rompió. Para siempre. Así que llegamos al final y nos queda una pregunta en el aire, ¿no? Una para darle vueltas. Todo este debate medieval, este viaje que hemos hecho desde la unión de fe y razón hasta su divorcio, ¿fue solo el final de una época, el canto del cisne de la Edad Media? ¿O fue en realidad el pistoletazo de salida, el momento exacto en que empezó a construirse nuestro propio mundo, el mundo moderno? Ahí queda eso. La discusión, como se ve, sigue tan viva como entonces.